a su país a través de la crítica. Hay algo intelectual y moralmente poderoso en disentir del statu quo y encabezar la lucha por la representación de quienes no tienen voz en su propio país. Se vuelve por eso imperativo criticar la corrupción, defender a los débiles, retar a la autoridad imperfecta o opresiva, seguir denunciando las mansiones de Arturo Montiel y recuerdan los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari y las botellas de coñac de Mario Marín y los abusos de Carlos Romero de Champs y el escandaloso Partido Verde y los niños muertos de la guardería ABC y la impunidad prevaleciente. Y vivir criticando así tiene una extraordinaria ventaja, la libertad, el enorme placer de pensar por uno mismo, eso que te lleva a ver las cosas no simplemente como son, sino por qué llegaron a ser de esa manera. Cuando asumes el pensamiento crítico, no percibes a la realidad como un hecho dado, inamovible, incambiable, sino como una situación contingente, resultado de decisiones humanas. La crisis del país se convierte entonces en algo que es posible revertir gracias a la acción decidida y el debate público intenso. La crítica se vuelve una forma de abastecer la esperanza en el país posible. Hablar mal de México se vuelve una forma de aspirar al país mejor. Y ante esa propensión arraigada en nuestro país al conformismo, los invito a hablar mal de México, los invito a formar parte de los ciudadanos que se rehúsan a aceptar la lógica compartida del por lo menos. ¿Cuántas veces al día no han escuchado ustedes la frase por lo menos? Pues por lo menos en el sexenio pasado, en el de Vicente Fox, solo se robaron un Jeep rojo y una Homer. Por lo menos el aeropuerto de Ruanda, pues es peor que el de la Ciudad de México. Por lo menos no ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA de educación. Por lo menos el Baester cuando robaba también salpicaba. Y a los que rechazan esa lógica del por lo menos, los invito a que alcen un espejo para que el país pueda verse tal como es. Los invito a ser parte de los que dicen no, a los que resisten el uso arbitrario de la autoridad, a los que piensan diferente, a los que declaran que el emperador está desnudo, a los que se involucran en causas y en temas y en movimientos más grandes que sí mismos, a los que en tiempos de grandes disyuntivas éticas no permanecen neutrales, a los que se niegan a ser simples espectadores de la injusticia o la estupidez, a los que critican a México porque están cansados de lo que el poeta Carlos Pellicer llamó el esplendor ausente, a los que cantan en la oscuridad porque es la única forma de iluminarla. ¿Y cómo iluminarla? A través del esfuerzo colectivo de todos ustedes, un decálogo del cual voy a hablarles. En primer lugar, lo que me gustaría que dijeran es que entienden a partir de hoy que la irreverencia frente al poder es una actitud vital para ser un ciudadano del cuerpo entero. Porque ¿qué pasaría si el día de hoy, en lugar de estar aquí yo, estuviera Enrique Peña Nieto? La actitud sería de absoluta genuflexión. Señor presidente, gracias por estar aquí. Qué gusto que nos haya podido acompañar, que tomó tiempo de su agenda. Bienvenido, bienvenido a Monterrey. Se formaría una larga cola de personas que quisieran tomarse la foto con él y muchas de mujeres exclamarían: Peña Nieto
maldito bombón te quiero en mi colchón. Tendrían que preguntarle por qué cuando fue gobernador en el Estado de México murieron más mujeres que en Ciudad Juárez. ¿Por qué el robo de automóviles fue mayor ahí que en cualquier estado de la República? ¿Por qué el Estado de México ocupó el último lugar en los índices de transparencia mexicana? ¿Cómo le va a hacer para reducir en 50% la tasa de homicidios como prometió? Ser un buen ciudadano no implica llevar a cabo una crítica rutinaria, monocromática, predecible. Más bien busca un buen ciudadano irreverente frente al poder. Busca mantener vivas las aspiraciones eternas de verdad y justicia en un sistema político que se burla de ellas. Un buen ciudadano sabe que su papel es punzante, puntiagudo, cuestionador, sabe que le corresponde hacer las preguntas difíciles, confrontar la ortodoxia, desafiar los usos y las costumbres del poder en México. Es vivir en alerta constante, vivir alterando la percepción de la realidad, vivir diciéndole a los demás lo que no quieren oír. En segundo lugar, me gustaría que entendieran que el voto es un derecho esencial y una obligación esencial y estructural. El voto premia, castiga, obliga a pensar. Y una sola elección no lleva a cambios de gran envergadura, pero elección tras elección hemos visto cómo han ido surgiendo cambios como la ley de acceso a la información, la despenalización del aborto en el Distrito Federal, la protección a los derechos humanos, ideas que consiguieron apoyo con el paso del tiempo en las urnas a las cuales ustedes deben acudir. En tercer lugar, me gustaría que dijeran que se van a informar de lo que ocurre en su país, que van a leer los periódicos más que ver los noticieros, que van a apagar la televisión aunque yo salga en ella, que van a comprender que una de las principales fuentes de desinformación en este país es la televisión, cuya pantalla recorta la conciencia de quienes aparecen ahí al tamaño de los intereses de los dueños de la concesión. Me gustaría que dijeran que van a leer revistas como Proceso y Nexos y Este País y Letras Libres, y van a visitar sitios de internet como La Silla Rota y Reporte Índigo y Sin Embargo y Animal Político, y que van a formar un club de lectura para leer La muerte de Artemio Cruz y Pedro Páramo y El Dedo de Oro y Guerra en el Paraíso y Arranca de la Vida, entre tantos libros más. Y me gustaría también que dijeran que a partir de hoy van a hacerle marcaje personal a su diputado. A ver, alcen la mano los que sepan aquí quién es su diputado. Bueno, son quizá 20 manos de varios cientos de personas. Pues esa persona, ese diputado, cuyo nombre no conoce, es su empleado y vive de los impuestos que ojalá ustedes o sus padres paguen. Y si ustedes como empresarios o como amas de casa sentados aquí no permitirían jamás que en su empresa alguien robara, se ausentara, mintiera, malversara los fondos de su compañía o de su casa y desapareciera después de 3 o 6 años, como lo hacen los diputados y los senadores? ¿Por qué permiten que alguien lo haga con su país? En caso
caso del funcionario elegido, me gustaría que dijeran que van a prometer seguir sus pasos, vigilar sus decisiones, estar al tanto de su actuación, se van a convertir en su sombra, serán una conciencia persistente, abocada a recordarle para qué llegó al poder y en nombre de quién debe usarlo. Y lo presionarán todo el tiempo, ya que ningún político puede ignorar un problema si la atención pública lo mantiene vivo. En cuarto lugar, me gustaría que dijeran que se van a sumar a esas iniciativas, a ese movimiento de quienes apoyan las candidaturas ciudadanas, la reelección legislativa, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, esos derechos que ustedes tienen, que la clase política les ha arrebatado, y que se van a sumar a las candidaturas autónomas y que van a preguntarse cómo catalizar el cambio desde fuera de los partidos establecidos que han construido un alcázar en torno a su monopolio, a su feudo. Siempre digo que no hay mejor puesto político sobre el planeta que ser un senador o un diputado mexicano. Carretadas de dinero público, cero rendición de cuentas. Me gustaría que dijeran que van a apoyar a los jóvenes detrás de la campaña Religio Castiga, que apoyarán el trabajo de organizaciones cívicas como las de Ciudadanos por una Causa en Común, para obligar al poder a reformarse empujado desde abajo. En quinto lugar, me gustaría que argumentaran, que reconocieran que la guerra contra el narcotráfico, repleta de sacrificios humanos, alianzas inconfesables, corrupción compartida, estadísticas calamitosas, no ha producido los resultados deseados. En lugar de reducir la violencia, ha contribuido a su incremento. En vez de contener a los cárteles, ha llevado a su dispersión. La guerra contra las drogas ha acentuado los problemas que buscaba combatir. Y por ello hay que insistir en que se repiense la estrategia, que cambiemos la ruta, que expongamos que el costo económico y social ha sido demasiado grande y que es necesario repensar para qué se está librando esta guerra. Y si no es necesario enfocarla, en lugar en el descabezamiento de cabecillas, en la decomisión de drogas, en atrapar a capos, no habría que concentrarla en la batalla que México verdaderamente necesita, y es la batalla por la construcción de algo que el país nunca ha tenido, que es un verdadero Estado de Derecho. Y por ello me gustaría que se sumaran al trabajo de la red de apoyo a los juicios orales y las propuestas que se han hecho para reformar el sistema penal y judicial del país. Sexto lugar, me gustaría que dijeran que saben que México solo prosperará cuando su gente esté educada y muy bien educada, y que eso no va a ocurrir tan solo con que el Bester Gordillo esté tras las rejas. Hay que actuar en consecuencia, hay que insistir que en el sector educativo urge un cambio en las reglas, urge un cambio en los maestros, porque ningún cambio puede hacerse sin ellos, pero ningún cambio puede dejar de modificar significativamente las reglas del juego vigentes creadas para un modelo autoritario, vertical, corrupto y opaco. Urge cambiar el paradigma para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social o de reclutamiento electoral, sino como un trampolín para la prosperidad de los mexicanos. Urge hacer lo que han hecho países como Corea del Sur y Singapur y Canadá y Finlandia y China, entender a la educación como un factor crucial para la movilidad social, entender que México está en riesgo
y que el estado de la educación en un país te dice cómo va a ser ese país en 30 años y cómo vamos a ser en 30 años si hoy solo le damos 8.7 años de educación promedio a nuestros niños. Séptimo lugar, me gustaría que dijeran que a partir de hoy se van a oponer a algún monopolio, que van a dejar de pensar y de sentir y de actuar como naranjas, porque yo, al igual que ustedes, soy una naranja. A mí, al igual que ustedes, todos los días alguien me exprime, alguien me hace un cobro excesivo, me cobra una comisión injustificada, me obliga a hacer un pago desorbitante, me ofrece un servicio malo y caro en un contexto monopólico, ya sea Petróleos de México o la Comisión Federal de Electricidad o algún notario, monopolio, o algún banco con la comisión que me hace en la tarjeta de crédito, sobre todo en el uso al consumo. A partir de hoy, ¿por qué no dejamos de incluso admirar y colocar en un pedestal a nuestros exprimidores, como hacen quienes en una encuesta reciente, 60% de los cuales dicen que el ingeniero Slim es un ejemplo para sus hijos? En este país todo el mundo quiere su monopolio, su concesión pública. Y sí, ojalá hubiera más ricos mexicanos, pero encabezados por extraordinarios innovadores que han sabido crear riqueza a base de la competencia, la productividad, la calidad, los buenos precios, los buenos servicios ofrecidos a quienes habitan la base de la pirámide, no nada más exprimiendo naranjas y parándose sobre sus cáscaras para ascender a la cima. Todos los días a mí y a ustedes nos succionan el zumo, elaboran una multimillonaria naranjada con mi dinero y con el suyo que extraen, por ejemplo, de su cuenta mensual de Teléfonos de México, y celebran su más reciente aparición en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Por ello, me gustaría que a partir de hoy se afiliaran a alguna acción colectiva y que se informaran cómo pueden pelear por sus derechos como consumidores. En octavo lugar, les voy a pedir algo muy sencillo, pero muy simbólico: que empiecen a recoger la basura afuera de su casa, porque ese simple acto llevará a que se vuelvan responsables en un espacio público. Y entenderán entonces que existe, como lo decía el alcalde de Bogotá, una correlación entre banquetas limpias, amplias, bien construidas y democracia participativa, porque si comienzan cuidando el camellón de enfrente, cobrarán conciencia de lo que pueden hacer más allá de este lugar, y después de un mes de recoger la basura con su familia se preguntarán por qué lo estoy haciendo yo solo, y organizarán a sus vecinos en una tarea vecinal. Y después de 2 meses de organización vecinal para limpiar la colonia, se preguntarán por qué lo estamos haciendo nosotros si pagamos impuestos. Y es tarea del gobierno garantizar la limpieza de la ciudad, e irán a ver a su presidente municipal o a su delegado, y así poco a poco irán construyendo lo que tanta falta le hace a este país: círculos virtuosos de exigencia, participación y rendición de cuentas. Recoger la basura se vuelve una metáfora para la asignatura más amplia que nos toca. Noveno lugar, me gustaría que dijeran que entienden que conectarse con otros es clave. A través del internet, Twitter, Facebook, es una forma de hacer funcionar mejor a la democracia. Es barato, ya que solo se puede iniciar una petición o un reclamo a través del internet que no cuesta nada.
es eficacia que miles de voces pueden incorporarse rápidamente. Puede construirse así una comunidad online. Se puede fortalecer la relación entre nuevas tecnologías de la información y el ejercicio de derechos políticos y civiles en México. Y puede construirse así una comunidad de agendas ciudadanas, de ciudadanos conectados con los procesos políticos a través de la tecnología. Y finalmente, en 10º lugar, me gustaría que reconocieran que ser de clase media, como lo somos ustedes y yo, en un país con 50 millones de pobres, es ser privilegiado. Y los privilegiados tenemos la obligación de dar algo de vuelta al país que nos ha permitido obtener esa posición, ya sea algo de nuestro tiempo, algo de nuestro dinero, una porción de nuestro talento, una dosis de nuestra energía. Me gustaría que reclutaran a su familia en una causa semanal, que participen en una marcha, que formularan una petición para reducir el 50% el financiamiento a los partidos por internet, o que sean voluntarias en un albergue de mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica, o que ayudarán a los padres de familia del movimiento 5 de julio, de la guardería ABC, o que servirán a su comunidad de alguna manera, porque si con sus acciones alteran, aunque sea por 1 milímetro, la realidad de su país, habrá sido un buen día, un buen comienzo. Y además entenderán aquello que repetía con frecuencia el poeta Boris Pasternak, lo de reconocer nuestros deberes ante el infortunio. ¿Cuáles son esos deberes? Creer y actuar. Se trata en esencia de decir que creemos en México, que creemos en la poesía de Efraín Alba y en su texto Alta Traición, que creemos en los hombres del alba y las 1000 voces descompuestas por el frío y el hambre. Creemos en el país bello como camelia y triste como lágrima, en la ronca miseria y la gris melancolía, amplio, rojizo, cariñoso, país nuestro, lugar de ríos y lagos y campos enfermos de amapolas y montañas erizadas de espinas. Se trata de decir que creemos en el patriotismo, en la justicia social, en la creatividad, en la participación, en el servicio, en los derechos individuales, en lo que mira más allá de los políticos, los hombres baratos, cínicos, fríos, con ojos de tesón y granito. Se trata de decir que creemos en el amplio país, donde caben los homosexuales y los católicos y las madres solteras y los rezos privados y la laicidad pública y los que creen en Dios y los que dudan de su existencia. A ratos triste país donde la cobardía y el crimen son tan diario, y a pesar de eso lo queremos. México negro, colérico, cruel, y a la vez tibio, dulce, valiente, porque en las calles de Monterrey sé que viven hombres y mujeres de buena voluntad. Se trata de decir que creemos en México, en el país de rosas o geranios, claveles o palomas, manos o pies, panistas o ferreristas, derechas o izquierdas, porque el Corán enseña que Dios nos creó de una pareja única y nos moldeó en naciones y tribus,